el sacerdocio y las partes, mis amados hermanos, de las vestiduras sacerdotales. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la túnica bordada. Amén. La túnica bordada, dentro de lo que ustedes ven ahí en la imagen, mis amados hermanos, es que alguien me hace favor, por favor, de aceptar ahí, no sé quién está conectando. Amén. Es Jorge. Miren qué bueno es el Señor. Amén. Pues Dios te bendiga, Jorge. Bienvenido. Amén. Jorge es mi amigo, mis amados hermanos, que lo conozco desde hace muchos años. Amén. Y qué bueno que estás por ahí, Jorge. Dios te bendiga y bienvenido. Amén. Bueno, entonces les decía, mis amados hermanos, de que estamos hablando del sacerdocio, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a hablar de la túnica bordada. Amén. Ya hablamos del pectoral, ya hablamos del efod, ya hablamos del manto, y en esta oportunidad vamos a hablar de la túnica bordada. Sí, ahí en la imagen, si ustedes logran ver, mis amados hermanos, la túnica es lo más largo que ustedes ven ahí, de color blanco. Amén. El pectoral, pues, es donde están las piedras, ¿verdad? El efod es el que se mira como que fuera un típico. El manto es del color azul, lo explicamos y la semana pasada, y en esta oportunidad vamos a hablar, repito, de la túnica bordada. Amén. Así que vamos a la base bíblica. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 28 y versículo 4, las vestiduras que harán, dice, son estas. Ya hablamos del pectoral, ya hablamos del efod, ya hablamos del manto, y hoy vamos a hablar, vean, es que esto es para mí es muy importante esto, hermano, de que no dice una túnica, sino claramente dice túnica bordada. Amén. O sea, nos damos cuenta de que ustedes y yo lo sabemos, que literalmente no es lo mismo, ¿verdad? A una túnica, a que la túnica sea bordada. Lleva cierto trabajo, cierta labor especial. Luego dice la mitra, el cinturón. Ahí nos faltarían dentro de esta cita dos más sin embargo la Biblia habla de otras piezas de la vestidura. Si no recuerdo mal, yo vi un aproximado como entre 9 y 11 piezas. Amén. Bueno, pero vamos a avanzar. Vean, yo coloqué un comentario acá. Lo que ustedes ven en la imagen, pues básicamente, mis amados hermanos, son instrumentos. ¿Para qué? Para bordar. Amén. Ustedes y yo lo sabemos. Entonces por eso quise colocarlo, porque es una túnica bordada. Este comentario lo escribí ahí, dice: leemos que dice claramente que la túnica era bordada. Esto quiere decir que no era cualquier túnica, era especial, ya que para bordarla se necesitaba la dedicación de un experto en la elaboración de dichas prendas. Esta es la razón por la que leemos en la Biblia que la elaboración del tabernáculo como de las vestiduras sacerdotales fue hecha por hombres llenos del Espíritu de Dios, porque las vestiduras no eran solo para cumplir funciones físicas, sino también funciones espirituales, que son las más importantes. Sigue diciendo acá, para que por medio de las vestiduras se pudiera contrarrestar los ataques del reino de las tinieblas. Es algo muy importante. Recordemos que escrito está que las vestiduras fueron hechas para que los sacerdotes pudieran ministrar en el tabernáculo, en la presencia del Señor, y poder suplir las necesidades espirituales del pueblo. Cuando alguno del pueblo tenía algún problema espiritual, la ley dice que tenían que presentarse delante del sacerdote, y que el sacerdote discerniera el porqué de dicho problema, y la respuesta era espiritual. Veamos, acá vamos a ver algunos significados de esa palabra túnica. Ahí, como siempre saben ustedes, el que resaltamos con otro color es el que más nos llama la atención, y en esta oportunidad el único que a mí me ha llamado la atención es que la palabra túnica significa cubrir. Amén. Entonces ahí está claro, ¿verdad? ¿Para qué era la túnica? Para cubrir. Si nos damos cuenta, vamos a regresar aquí a la imagen, mis amados hermanos. Prácticamente la Biblia nos muestra que abajo de la túnica, y es otra prenda que vamos a ver, estaban los calzoncillos de lino. Luego está
la túnica, y luego viene el manto, el efod y el pectoral. O sea, nos damos cuenta de que ya es una prenda, mis amados hermanos, de que prácticamente es la que cubre todo, ya, porque todo lo demás va encima de la túnica, pero quien cubre básicamente desde los hombros hasta los pies es la túnica. Amén. Y ahí vamos a ir aprendiendo algunas cosas más. Vamos a avanzar porque ahí se dan a dar cuenta cuando lleguemos al desarrollo la importancia de esta prenda, mis amados hermanos, de que no es cualquier cosa. Espiritualmente hablando, es demasiado importante la túnica. La túnica era claramente una cobertura diseñada por Dios en los cielos, hecha por hombres llenos del Espíritu Santo para el uso de sacerdotes que vivían en la presencia de Dios para ser fuentes o medios directos de Dios para bendición de su pueblo amado. ¿Decimos amén? Todo en torno a las vestiduras era santo, espiritual y celestial, para que el reino de las tinieblas no tuviera oportunidad de estorbar el servicio santo, y a veces 2 veces santo, para nuestro buen Dios. Vean lo que dice la Biblia en relación a esto de la túnica, de la cobertura, ¿verdad? Isaías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, de esta cita todos ustedes y yo la conocemos, dice: entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas. Escuchen, aunque la base bíblica que se utiliza siempre para esto es es el versículo 5, pero esto lo que dice hasta abajo en amarillo: sobre toda gloria habrá un dosel. Pero vean, acá dice una nube durante el día. Entonces ahí ya nos empieza a hablar de una cobertura. Amén. Dios diseñó una túnica para que cubriera ¿a quién? Al sacerdote. Amén. Pero acá, este es el pasaje bíblico por excelencia de la cobertura. Nos habla de una cobertura que era nube durante el día. Nos habla de otra cobertura que era una cobertura, dice acá, y un resplandor de llamas de fuego por la noche. Y nos habla de una tercera cobertura que dice: sobre toda la gloria habrá, ¿qué dice? Un dosel. Ahí ya van 3, luego dice: será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio contra la tormenta y la lluvia. Amén. Vean esa imagen, mis amados hermanos, es el ejemplo de lo que es un dosel. Y cuando vemos el significado de la palabra dosel, dice claramente que dosel es un mueble, y ahí está la imagen clara, ¿ven? Dosel es un mueble que a cierta altura, me llamó mucho la atención esto porque, vean, no habla de cualquier cosa. Un mueble que a cierta altura cubre o resguarda, ¿qué dice? Un altar. Entonces un dosel no es una cobertura para cualquier cosa. Amén. Un dosel es una cobertura, mis amados hermanos, para un altar. Amén. Y de alguna forma ustedes y yo entendemos que la Biblia nos muestra que ustedes y yo también somos un altar. Amén. En donde el fuego de Dios, la presencia de Dios desciende y nos ministra. Entonces ustedes y yo necesitamos una cobertura. Recuérdense que lo acabamos de leer acá. Claramente dice: sobre toda la gloria habrá un dosel. Amén. Bueno, sí, dice que este dosel es una cobertura para un altar, pero también dice que es una cobertura para un sitial. ¿Y qué es un sitial? Es una silla, pero que también tiene esa misma cobertura. Y cuando vi este significado de sitial, me recordaba de en aquel entonces, ¿verdad?, cómo trasladaban a los reyes o a las reinas en hombros. Y era una silla, pero llevaba una cobertura, un dosel. Y miren, este otro es muy interesante también, porque el dosel también es una cobertura para un lecho. Y cuando se habla de un lecho, esta es la imagen, vean. Ese es un lecho. Entendemos, espero me dé a entender esto en lo espiritual,
Es que cuando se habla de un lecho, o sea, no se está hablando de una cama cualquiera, sino un lecho, entiéndanme esto, porque al final así es una cama, mis amados hermanos, pero es la cama de un matrimonio, que no es lo mismo, ¿verdad? Porque normalmente la mayoría de camas se utilizan solo para dormir, y lo digo con todo respeto, pero es que así es. Pero la cama de un matrimonio no se utiliza solamente para dormir, se utiliza dentro del orden bíblico para varias cosas, amén. Y la Biblia, a mí me llamó mucho la atención, aquí los significados muestran que un lecho, o sea, la cama de un matrimonio, tiene que tener una cobertura. Entiéndase, mis amados hermanos, que aunque es la cama de un matrimonio, no están permitidas cualquier tipo de cosas, amén. Para todo hay un orden. Les voy a decir esto con todo respeto y con algo de pena, pero al final es cierto. En una oportunidad la pastora vendió la cama, ¿verdad?, de nosotros, y alguien le dijo: a esa cama yo sí la compro, porque en esa cama solo se hace lo que está dentro del, ¿cómo fue que dijo? Dentro de la norma, algo así, dijo. ¿Y qué compró la cama que era de nosotros? ¿Pero por qué la compró? Porque dijo: esa cama es de los pastores. Bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero termina diciendo que el dosel también es, bueno, es una cobertura sobre un lecho, dice, adelantándose en pabellón horizontal y cayendo por detrás a modo de colgadura. Ahí están claramente los ejemplos, amén, de que si ustedes y yo, mis amados hermanos, somos una gloria, que la Biblia así lo dice. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de de la luna, y otra dice la gloria de las estrellas, y aún con eso dice, y aún cada estrella brilla con su propia gloria. Amén. Bueno, miren, en esto es probablemente, no lo recuerdo, ustedes me lo recordarán, pero creo que es la primera vez que yo tengo la oportunidad de explicarles esto de los valores numéricos dentro de estos temas que vamos mencionando. Y los valores numéricos, mis amados hermanos, lo hemos explicado en más de alguna oportunidad, ¿verdad? De que cada letra del alfabeto o del alefato hebreo, como quieran ustedes mencionarlo, tiene un valor numérico, amén. Y en este caso, cuando se reúnen, ¿verdad?, todas las letras de la frase, o de la palabra, mejor dicho, túnica, el valor numérico al sumar cada una de las letras da 870, amén. Y ese valor numérico de 870, aquí ya con esto creo que vamos a entender un poquito mejor la función espiritual de la túnica, mis amados hermanos. Y el valor numérico de 870 es el mismo valor de la frase con corazón pacífico en la tierra. Entonces, así como lo hemos ministrado en los demás discipulados en relación a los valores numéricos, aquí yo creo que ya podemos ustedes y yo entender un poquito mejor cuál es el fin, mis amados hermanos, de tener una túnica espiritual. El fin es, lo venimos viendo, de que la túnica es cobertura, amén. Y ya viendo el valor numérico, ¿qué es lo que cubre? El corazón, amén. Recordemos que la Biblia claramente dice que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar el corazón. Podemos poner el ejemplo: sobre toda cosa cubierta tenemos que cubrir el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, mis amados hermanos, aquí vamos a entender un poco mejor el desarrollo de nuestro tema, de la importancia de la túnica. ¿Cuál es la importancia que espiritualmente hablando ustedes y yo tengamos una túnica, una cobertura? Entiéndase esto. La importancia es, mis amados hermanos, de que tenemos que aprender a guardar el corazón. ¿Y cómo se guarda el corazón? Teniendo paz. Cuando ustedes y yo vemos en la Biblia dice en relación al corazón, y yo se los he dicho que cuando habla la Biblia de alma, de mente, de corazón o hasta de hígado, está hablando de la misma palabra. Y hay una cita que dice: ¿por qué te turbas? Dice: oh alma mía, dentro de mí. Amén. Y entendiendo eso, podemos decir de que la función espiritual de la túnica, mis amados hermanos, es una cobertura. ¿Qué es lo que viene a hacer? Que si el alma, el corazón, la mente
o así lo muestra la Biblia, el hígado está turbado, amén, entonces la cobertura venga a ministrar paz, amén. Vean esto, la túnica era de color blanco. Ustedes y yo sabemos que el blanco pues es figura de santidad por la pureza, ¿verdad? Amén. En su largo era hasta los pies, se utilizaba debajo del manto. La túnica, aquí viene algo muy importante, libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayuda a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Vamos a avanzar. Ahora vean ustedes esta cita, mis amados hermanos. Mateo, capítulo 15, versículo 19. Vean esto, pues voy a leer esto una vez más. La túnica libraba al sacerdote, esto es lo que quiero que me pongan atención, porque aquí vamos a desarrollar nuestro tema, amén, de derramar sangre inocente, y le ayuda a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Mira, es que eso es muy interesante, hermano. Ahí se van a dar cuenta, amén. Vean esto, pues, Mateo capítulo 15, versículo 19. Aquí solo coloqué una cita. No coloqué todas las citas que hablan de las cosas que puedan estorbar el corazón, solo una, pero con esa una es suficiente como para por lo menos unos 13 temas. Solo vamos a hablar de uno, lógicamente, ¿verdad? Dice acá, porque del corazón provienen, ¿qué dice número 1? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contaminan al hombre. Pero vean ahora, no sé si contaron cuántas cosas decía acá Mateo, dice 7 cosas. Pero ahora vean acá, Marcos capítulo 7 y versículo 20 al 23. Básicamente se podría decir, bueno, no es la misma cita, ¿verdad? Pero están hablando básicamente de lo mismo, con la diferencia de que una es la perspectiva de Mateo y la otra es la perspectiva de Marcos. Y yo creo que Marcos puso más atención a la clase ese día. Porque vean, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, escuchen lo que dice, de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuántas son? ¿De dónde salen? ¿Y para qué es la túnica, mis amados hermanos? La túnica es para cubrirnos de todos esos ataques. Ok, y les pregunto, recuérdense que uno de estos días lo mencionamos más o menos, no exactamente como lo voy a preguntar, pero lo mencionamos. Si todo esto, mis amados hermanos, lo acabamos de leer, sale del corazón, la pregunta es, ¿y cómo entró? Porque nadie puede salir si no está adentro. ¿Sí? La pregunta es, ¿y cómo entró? Lo mencionábamos, creo que fue ayer. Hoy sí están tranquilos los que están conectados. La respuesta es bien sencilla y es la misma de ayer, mis amados hermanos. ¿Cómo entró? Por todas aquellas cosas de las cuales ustedes y yo nos llenamos. La Biblia muestra, ahorita no tengo el dato exacto, que por lo menos, más o menos medio me acuerdo, el cuerpo, nuestro cuerpo, literal, aquí no es un cuerpo espiritual, el cuerpo literal tiene por lo menos, no recuerdo exactamente el dato,
11 diferentes puertas. Imagínense ustedes, por lo menos nuestro cuerpo tiene 11 diferentes puertas. Entiéndase, si hablamos de una puerta, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Para qué usan ustedes esa puerta? La respuesta es sencilla, ¿verdad? Para entrar y salir. Y nuestro cuerpo tiene por lo menos 11 diferentes puertas. Se los puedo decir de otra forma, por lo menos, es que no recuerdo el dato exacto ahorita, 11 diferentes orificios por donde entra y salen cosas de nuestro cuerpo. Amén. Básicamente, mencionemos 5. ¿Cuáles son las básicas, las 5 puertas básicas? Pues ustedes y yo lo aprendimos cuando éramos estudiantes, nos enseñaron los 5 sentidos. Son las primeras 5 puertas básicas, mis amados hermanos, por las que puede entrar contaminación a nuestras vidas. Y como lo estamos viendo acá, ¿a dónde se van a anidar esas contaminaciones que pueden entrar por nuestros 5 sentidos? Al corazón. Entonces vean, mis amados hermanos, la importancia, podemos utilizar esta palabra, vital. Amén. Importancia vital del corazón. Menciono importancia en relación a una función espiritual, pero menciono la palabra vital en relación a nuestra vida. O sea, el corazón no es cualquier cosa. O sea, literalmente no es que el órgano que ustedes y yo llamamos corazón, ahí esté todo eso, pero la importancia espiritual, sí, ahí está todo eso. Amén. ¿Y qué pasa si nos deja de funcionar el corazón? Literalmente morimos, ¿verdad? Un paro cardíaco y nos morimos. Pero ¿y qué pasa, mis amados hermanos? Si la Biblia lo dice claramente ahí, que en el corazón están esas 13 cosas. ¿Se imaginan ustedes que nuestros corazones estén con todo eso ahí adentro? Espiritualmente hablando, ¿cómo vamos a estar? Muertos también. Pero esto es lo que yo quiero dejar en sus corazones en este momento. Ahí se van a dar cuenta, es que esto está para irnos a las 10 de la noche, hermano. Lo que yo quiero que quede en nuestros corazones, mis amados hermanos, es de que si esto, la Biblia dice claramente, sale, es porque en algún momento entró. Amén. Recordemos que la Biblia dice claramente, pareciera contradictorio, pero la Biblia dice que el pecado entró por la ley. Cuando Dios está dando la ley, cuando Dios está dando los mandamientos, vamos a resumirlo así, Dios está diciendo, dio los mandamientos para que el ser humano no pecara. Y entonces, ¿cómo es posible que por la ley entró el pecado? Por ejemplo, los mandamientos decían, no codiciarás, por ejemplo. Y viene el pueblo y ¿qué es eso de codiciar? Van con Moisés, mira Moisés, ¿qué es eso de codiciar? Yo no sé qué es. Viene Moisés y lo explica. Entonces, ¿qué trajo la ley? La ley trajo conocimiento. Y da la casualidad, mis amados hermanos, que al ser humano muchas veces nos dicen a nosotros, mejor te hubiera dicho, hacelo, que no lo hagas. Porque te dije, no lo hagas y fue lo primero que hiciste. Yo le dije a Donay en una oportunidad, no vaya a tocar la plancha porque está caliente. ¿Qué creen que hizo? ¡Ah! ¿Qué hice yo? Seguí planchando. Te dije. No somos así, ¿ves? Lo primero que nos dicen, no lo hagan, hermano. Miren, la vez pasada les dije yo, tengan cuidado con lo que hacen. En la actualidad por todos lados hay cámaras, los van a grabar. Más me tardé yo en decirlo que, mire, pastor, ay, eso ya fue hace mucho tiempo. Entonces, la contaminación, mis amados hermanos, sale del corazón porque tenemos 5 sentidos, mis amados hermanos, amén, que nos ministran. ¿Qué? ¿Qué nos pueden ministrar los ojos, por ejemplo? ¿Qué información puede entrar por los ojos para que estorbe mi corazón? Pregunto, miren, porque ya se quedaron callados. Por ejemplo,
De las 13 cosas que están ahí, léanlas, ahí las tienen enfrente, solo es cuestión de que las lean, mis amados hermanos. Menciónenme una por lo menos, de las 13 que están ahí, que puedan entrar por mis ojos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay muchas, y ustedes mencionaron una, dos, pero hay muchas ahí que puedan entrar por los ojos. Amén. ¿Alguna que pueda entrar por la boca? El engaño. ¿Alguna que entre por los oídos? La maldad puede ser, ¿verdad? Por lo que uno escucha. ¿Cuáles nos faltan? ¿Alguna por el tacto? Los hurtos. ¿Y alguna por el olfato? Los malos pensamientos. Más de alguna, mis amados hermanos. Miren, yo les conté a ustedes la vez pasada. Voy a poner este ejemplo. Por el olfato. Por el olfato puede entrar también el adulterio y la fornicación. Yo les conté a ustedes la vez pasada que yo conocí a una persona, pobrecito, ¿verdad?, que no podía oler el barniz de las uñas con el que las mujeres se pintan, porque el pobrecito se alteraba. Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que estas 13 cosas, yo les estoy poniendo ahorita nada más 5 básicas, pero si empezamos a escudriñar, mis amados hermanos, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque no es el tema. Cada uno, o cada una, mejor dicho, de las puertas que nuestros cuerpos tienen, entran más cosas. Amén. Pero miren, pues avancemos. Bueno, tengo buen tiempo aún. Es que se van a dar cuenta, el desarrollo de este tema, hermanos, a mí me sorprendió. El único punto del que vamos a hablar es de los malos pensamientos. Y yo les hago una pregunta, y con todo respeto, mis amados hermanos, sobre todo para los que están ahí conectados, porque los que están acá tienen buenos pensamientos. ¿A cuántos de nosotros, mis amados hermanos, no nos estorban los malos pensamientos? Y ahí se van a dar cuenta ustedes. Es que no es nada más de que yo venga y me eche, o permita, más que echarme, ¿verdad?, permita tener un mal pensamiento. Es que detrás de ese mal pensamiento, ay, hermanos, les voy a decir de una vez así, ¿saben quién está detrás de ese mal pensamiento? Está el mismo diablo, hermano. Ahí se van a dar cuenta cuando es que ya estoy presintiendo que no voy a llegar ni ahí. Pero detrás de cada uno de nuestros malos pensamientos, la Biblia muestra que ahí está el diablo. Y por eso les coloqué yo esta cita de Génesis capítulo 6, versículo 5, en donde la Biblia dice: siempre están pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Esta otra dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y es ahí donde lo hemos mencionado y lo hemos platicado, mis amados hermanos, de que el ser humano se presta más para los malos pensamientos que para los buenos pensamientos. Lo típico y el típico ejemplo que siempre ponemos: voy a poner un negocio, pero el primer mal pensamiento es: no se va a vender. ¿Y por qué no un buen pensamiento? Lo voy a vender y voy a venderlo todo. Probablemente lo tenemos, pero luego ya llevamos una hora con el negocio abierto, no se ha vendido nada. Mejor guardemos. Miren, yo me recuerdo en una oportunidad que, ¿se acuerdan cuando teníamos aquel pick-up blanco? Amén. Blanca es la única que no se acuerda. La cosa es que teníamos el pick-up, y un día le digo a la pastora mía, le digo, vámonos llenamos el pick-up de juguetes, hermano, y nos fuimos a Matitlán. Vámonos a Matitlán. Nos fuimos llegamos a Matitlán y pusimos ahí, quitamos la carpa, la manta esa que tenía ahí, y pues llenamos el pick-up de juguetes y cremas y un montón de cosas. Y da la casualidad que ese día era partido de Champions, hermano. La Juve contra el Real Madrid. A Matitlán no había nada de gente en Amatitlán, hermano. Y nosotros ahí, empezó a pasar la gente: mire, ¿esto cuánto cuesta? Tanto. Pero yo escuchando el partido. ¿Qué creen que pasó? Vámonos, le dije a la pastora. Vámonos, pues, porque es que no había gente, hermano.
Todos estaban encerrados viendo el partido, pero en Amatitlán, que un montón de comedores y el partido, ni siquiera aguantamos que el partido termine y nos regresa, ni nos metimos al agua, ¿no? Pero ¿qué creen que hubiera pasado si esperamos? Hubiéramos vendido. Más bien, ¿hasta dónde nos fuimos y no vendimos nada? ¿En dónde está el problema? Malos pensamientos. Pero ahí se van a dar cuenta, cuando avancemos, mis amados hermanos, de que eso no es cualquier cosa. Un mal pensamiento, ustedes y yo deberíamos de tener, de darle, ¿cómo puedo decir esto, hermano? De no dejar un mal pensamiento, solo estoy pensando mal, así sin atenderlo. Si ustedes y yo identificamos, mis amados hermanos, que en nuestras vidas hay malos pensamientos, tenemos que trabajar en contra de ello, porque espero yo poder llegar, pero se los voy adelantando de una vez, porque detrás de cualquier mal pensamiento que ustedes y yo podamos tener, ahí está el diablo, hermano, y Jehová lo reprende. Vean estos significados, y a mí me llamó mucho la atención, porque no sé exactamente, tengo la idea, pero yo conozco o sé de alguien que se llama Yetzer, le pusieron por nombre Yetzer. Hermanos, hay que investigar los nombres que les ponemos a nuestros hijos, porque ¿qué significa Yetzer? Yetzer significa ídolo, y que hay que hacer con los ídolos según la Biblia. Hay que destruirlo, hay que darles por la cabeza, hermano. Imagínense, pobre Yetzer. Dice la Biblia acá, bueno, esto no lo dice la Biblia, repito, estos son los significados de la palabra designios. Aquí lo dice, miren, en amarillo dice, y que todo designio, amén, ahí está, ¿verdad? De los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ahora bien, ¿qué es un designio, mis amados hermanos? Dice que un designio, miren qué tremendo esto, es una concepción. Miren, yo cuando escucho esa palabra concepción, lo primero que se me viene a la mente es cuando una mujer, y digo esto con todo respeto, queda embarazada. ¿Qué ha pasado ahí? Ha concebido. Amén. Y la palabra designio es una concepción. Entiéndame esto en el espíritu, pues espiritualmente, por favor. Como que el enemigo hubiera lanzado un su dardo. Y acuérdense que la Biblia lo dice en Gálatas. ¿Quién los embarazó? Si ustedes hacían las cosas bien, ¿por qué ahora hacen todo mal? ¿Quién los embarazó? Ese esperma no era de Dios. Ese esperma era el enemigo. Entonces, mis amados hermanos, cuando nuestros pensamientos, nuestros designios solamente pensamos en lo malo, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez el cónyuge ya se tardó, o sea, 5 minutos tiene de haberse ido y ya se tardó de plano saber ni qué anda haciendo. De plano, ayúdenme por favor, ¿qué mal pensamiento puede pasar por la cabeza? O sea, ustedes no, pero ahorita nada más imaginémoslo. De plano se fue a las maquinitas. Y ya ni feria había ya. De plano ha de estar hablando con otra, con otro. De plano ha de estar y un montón de malos pensamientos. Cuando tal vez regresa el pobre todo raspado. Mira, fíjate que es lo que me pasó aquí. Ay, mi amor, y nosotros contentos, ¿va? Porque yo pensé que estaba hablando con la otra, que si no, solo se golpeó. ¿Pasa eso o no pasa, mis amados hermanos? Los designios. Detrás de ese designio hay una concepción. Y la pregunta es, ¿quién envía el esperma? Va, el enemigo. ¿Y quién se presta para recibir el esperma? Porque no hay concepción si no hay óvulo. Puede haber muy buen esperma, pero si no hay óvulo, no hay concepción. Entonces el enemigo puede lanzar sus dardos, pero si yo tengo la túnica ministerial puesta, ¿entiendes? Estoy bajo cobertura. Así como vienen, me ministro y así se van. Pero mis amados hermanos, ¿cuál es el conflicto? Miren, esta es una pregunta que a veces es algo tediosa tal vez, pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes se ministraron? ¿Hace un mes? Meses. Hace un mes. Meses. Porque ella respondió, ¿y ustedes? Años.
Y ustedes, lustros. Y ustedes, décadas. Y usted y un milenio. Meses por la respuesta que adquirimos. Eso no es para ella, es para todos. ¿Y será que en meses no habrá venido un mal pensamiento? No hace falta que pasen meses, mis amados hermanos. Cada segundo a veces hay un mal pensamiento. ¿Pero por qué? Por los designios de continuo hacia el mal. Pero avancemos. Propósito, condición, designio, intento, obra, pensamiento. Esto me llamó mucho la atención. Los significados que da de la palabra designio. Dicen, lo que ha sido formado. O sea, un designio, mis amados hermanos, se va formando. Y al final, ¿en qué se convierte? En un ídolo. Yo no sé si les ha pasado, mis amados hermanos, que a veces tal vez viene alguien porque cometió algún error, o el ejemplo que ya puse, ¿verdad? Se tardó y ustedes y yo empezamos a formular malos pensamientos. Y luego viene esta persona a explicarnos el porqué de su tardanza y no le creemos, sino le creemos a lo que nosotros pensamos. ¿En qué se convirtió ese pensamiento? En un ídolo. Le estoy creyendo a lo que yo pienso sin saber en realidad qué pasó. Y la explicación que me están dando ya no la creo. Y le creo a lo que yo pensé sin saber qué fue lo que pasó. Somos tremendos, ¿va? Pero miren esto otro. La palabra designios. ¿Y acaso no esta palabrita está de moda? Tendencia. ¿Cómo le llaman allá en su pueblo? Trending topping. ¿Y qué es un trending topping, mis amados hermanos? Algo que pasó en las redes sociales y es de lo que todo el mundo está hablando. Es algo viral. Y miren qué tremendo que los designios son una tendencia. Se convierte en algo viral, mis amados hermanos. Y si habla de algo viral como un virus, ¿qué hay que hacer con los virus? ¿Matarlos? Entonces, ¿qué hay que hacer con esa tendencia que ustedes y yo como seres humanos tenemos solo a pensar mal? Pues viene una tendencia, hermano. Como dicen ahí del famoso orgullo de este mes, ¿verdad? Que es un orgullo. ¿Orgullo de qué? ¿Y de qué mes? El mes de mayo. Para que no me clausuren mi video. Que quieren hacer tendencia, pero en realidad cuando uno ve que es todo lo que hacen, todo lo imitan, todo lo copian, vienen de otros países y ahora aquí en Guatemala también tendencia. ¿Y de dónde vino? Todo lo copiaron. Entonces cuando se hace una tendencia es porque alguien originó algo, hizo algo y se vuelve en tendencia, pero tendencia no es estarle copiando a alguien. Pero esto es lo tremendo de que según la Biblia, mis amados hermanos, los pensamientos que son de continuo hacia el mal se convierten en tendencia. Trending topic número 1 a nivel mundial. ¿No han visto ustedes esas noticias que así las publica como trending topic número 1 a nivel mundial? ¿Qué quiere decir eso? Que es la noticia de que se está hablando en todo el mundo. Número 2 es la segunda noticia que se está hablando en todo el mundo. Amén. Primeramente Dios, mis prédicas se convierten en trending topic. Estaba bromeando. Continúa al mal, va. ¿Por qué no? Dan cuenta, que Dios nos agarre ministrados. Inclinación y pensamiento. Entonces, entendiendo esto, ¿a qué tiende más el ser humano? ¿A pensar lo bueno o lo malo? Aunque ustedes y yo digamos, yo a lo bueno, pastor. Pero ¿qué hacemos con esta cita? Si ahí está escrito. Pero miren esto. Designio. Este es el significado de un diccionario normal. Los anteriores son del diccionario de la Concordancia Strong, pero este es de un diccionario normal. Dice que un designio es un pensamiento, pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Vean ustedes todo lo que entra ahí, mis amados hermanos. Empieza como un pensamiento. Podemos pensar, empieza como algo insignificante. Porque la verdad es que quizás en este momento que ustedes y yo estamos acá, mis amados hermanos, tal vez alguien quiere conectarse ahí.
Amén. Quizás en este momento que estamos nosotros acá, ya se nos han pasado un montón de pensamientos que por el momento, porque solo se pasaron, no son importantes. Pero pensemos, recuerdan que la vez pasada, un domingo les pregunté, ¿cuántos de ustedes ya pensaron en qué es lo que van a ir a comer? Y todos ya habíamos pensado. Ok, un pensamiento. En ese momento no era importante porque estábamos acá, porque lo íbamos a hacer cuando ya estuviéramos afuera. Pero cuando ya estábamos en nuestra casa, tal vez alguien dijo, voy a hacer mixtas, por ejemplo. El pensamiento se pasó acá, pero ¿en qué momento se convirtió ya en un propósito? Ya cuando salió, ¿verdad? Mira, vamos a hacer mixtas. Y salieron de acá directo con ese propósito de que iban a hacer mixtas. Pero luego miren lo que dicen, el entendimiento. Bueno, ¿cómo podemos aplicar el entendimiento acá? De que bueno, se me pasó el pensamiento de mixta, ya tengo el propósito de que voy a hacer mixtas, pero no sé cómo se hacen. Quiero mixtas, pero no sé qué llevan. ¿Entiende qué es una mixta entonces? No, porque no sabe cómo se hacen, pero le explica, mire, la mixta lleva, perdónenme que les ponga ese ejemplo, hermano, pero espero estarme dando a entender. La mixta lleva esto, entonces ya le explican qué lleva, lo entiende y las va a hacer. Y luego dice, aceptado por la voluntad. Ya una vez se pasó el pensamiento, se fue de acá, compró, ya entiende cuáles son los ingredientes, acepta ahora la voluntad. ¿Y qué es aceptar la voluntad? Sentarse. Y ya aceptó la mixta y la voluntad. Yo les puse un ejemplo sencillo si lo queremos ver. Pero ahora menciónenme ustedes un mal pensamiento. La mixta empezó con un pensamiento en medio del culto. ¿Y cómo terminó? Saciando la voluntad del hambre, la necesidad del hambre. Por una voluntad la decidió hacer. Entendió cómo hacerla y el propósito y todo se llevó a cabo. Ahora mencionen un mal pensamiento. Ustedes que están ahí en línea, mis amados hermanos, un mal pensamiento. Un mal pensamiento, les digo, y cierran la cámara, miren cómo son. Permítanme, hermano. ¿Ya? Ayúdenme, por favor. Un mal pensamiento. ¿Cómo? Algún mal pensamiento puede ser de que a veces tal vez uno tiene comunión con alguna persona y tal vez la persona está, digamos, pasando un momento difícil y uno piensa que tal vez la persona está enojada con uno. Vean, ahí hay dos ejemplos ya. Robar algo, o miren, ese se nos pasa a todos, mis amados hermanos, robar a alguien, va. ¿Sí, dice? O a veces nos pasa eso, mis amados hermanos, de que no sabemos cómo está el corazón o la condición del hermano y nosotros, ni venía a la iglesia quiere. Y va a pensar un montón de cosas y el pobrecito o la pobrecita, tal vez hasta en el hospital, hermano. Y nosotros, es que ese hermano, yo ya sabía de que algo carnal andaba. Miren, un pensamiento. Yo conocí a unos muchachos de que cuando era un grupo de danza, pero cuando uno del grupo de danza no llegaba al ensayo o a los cultos, se le acercaban al que no llegó. ¿Cómo huele a carne? Le decían. Así, hermano, aunque no lo crea, así. ¿Y qué hacíamos todos? Nos reíamos. Pero si nos dijeran a nosotros así, ustedes tal vez una semana sin venir y porque estaban postrados en cama y nadie sabía, y cuando vienen le da la bienvenida el hermano de la puerta. Toma, huele a carne, hermana. ¿Qué harían? Y usted ha hecho el ojo. Nos damos cuenta, hermano. Es que esto es bien tremendo, mis amados. Aquí
Solo estoy aún en el desarrollo. Aquí no hemos, en la introducción. Aquí no hemos llegado al diablo todavía. O sea, un simple pensamiento, mis amados hermanos, termina como realizando un acto. Ahí si hablamos de robar, empieza con un pensamiento y ¿cómo termina? Con lo que deseó robarse, ¿verdad? Amén. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, el por qué la Biblia dice acá que los pensamientos, o el designio, dice esta, de los pensamientos del corazón de ellos son de continuo al mal solamente. Y vean este otro. Recuerden acá, dice pensamiento, propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Y recordemos que yo les he dicho, mis amados hermanos, que la voluntad Dios nos la dejó para que ustedes y yo aprendiéramos a escoger. Amén. Pero entonces, ¿qué es lo que nos lleva a escoger? Un pensamiento. El apóstol, no sé si alguien habrá escuchado alguna de las últimas prédicas del apóstol, pero el apóstol ha estado hablando mucho del entendimiento, de que ese es el gran problema, mis amados hermanos, de que mucho pueblo no entiende. Recordemos que escrito está, y ustedes lo saben porque lo hemos repetido acá la pastora y yo, de que cuando habla de la parábola del sembrador, solamente dio fruto, mis amados hermanos, la tierra que entendió. Así lo dice. Estos son los que entendieron. O sea, llegó la semilla, pero entendieron. Entonces yo espero en el amor del Señor que ustedes y yo estemos entendiendo esta noche, mis amados hermanos, de que los malos pensamientos, amén, nos llevan a terminar haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque recuérdense, en la cita que leímos de Génesis capítulo 6, Dios claramente dice, habla de la intención de los malos pensamientos. ¿Y qué terminó haciendo con todos esos hombres? Los terminó destruyendo con el diluvio. Entonces démonos cuenta que los malos pensamientos no son cualquier cosa. Y bueno, ya estoy hablando de los pensamientos y ni he llegado al desarrollo. Pero ahí vamos ya. Miren, la palabra entendimiento esta. ¿Por qué? Porque pensamiento más propósito. Pero si yo no entiendo cómo se hacen las mixtas, las voy a terminar haciendo. Probablemente hasta ahí llegó. Si yo quería mixtas y fui a comprar, pero como que iba a ir a comprar, pero como no sé qué llevan, ¿qué voy a comprar si no sé? Si no lo entiendo, hasta ahí llegó. Pero si empieza con un pensamiento y llego a entender, termino haciendo, mis amados hermanos, aquello que entendí. Y lo delicado es que en esta cita estamos hablando de malos pensamientos. La palabra entendimiento significa intelecto. Miren esto, mente divina o humana. En pensamiento, sentimiento o voluntad. Ustedes se dan cuenta, cuando habla de la palabra mente, luego a la par está entre paréntesis, divina o humana, en pensamiento, sentimiento o voluntad. Pero voy a avanzar porque quiero llegar al desarrollo. Entendimiento, mente, pensar, mente, pensamiento, vean esto, actitud. Entonces, ¿en dónde está la actitud, mis amados hermanos? En el entendimiento. Por ejemplo, ustedes y yo dicen, bueno, hoy me voy a levantar y voy a hacer... pero ¿qué pasó ahí? No hay actitud. ¿Por qué no hay actitud? Porque no he entendido lo que quiero hacer. Pero si lo logro entender, le voy a poner toda la actitud y lo voy a alcanzar. Vean este otro, intención, propósito, entendimiento y por último, discernimiento. Pero ya no voy a explicar nada de eso porque quiero que lleguemos a esto. Recuérdense que tanto la cita de Mateo como la cita de Marcos, mis amados hermanos, hablaban claramente y decían, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Ok, de esto es lo que queremos hablar. Recuérdense que el tema central es el sacerdocio. Amén. El tema para el día de hoy es la túnica. Y explicamos que la túnica es una cobertura que cubre el corazón. Y que la Biblia dice en el libro de Mateo, en este caso capítulo 15, y en el libro de Marcos, vamos a tenerlo acá presente, capítulo 7, versículo 20, que
del corazón, mis amados hermanos, salen los malos pensamientos. Es lo único que vamos a leer ahorita. Pero nos dimos cuenta acá de que del corazón salen por lo menos 13 cosas. Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Entonces, ¿para qué es que sirve la túnica del sacerdote? Para que nos cubra el corazón de todas esas cosas. Porque claramente dice la Biblia, porque del corazón provienen esas 13 cosas que ya mencionamos. Pero con la ayuda del Señor, en esta hora y media que me queda, vamos a hablar de los malos pensamientos. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la cobertura, mis amados hermanos? Para que nos cubran los malos pensamientos. Y como ya lo explicamos y lo dice la Biblia, los designios del pensamiento o del corazón del ser humano son de continuo pensar mal. Entonces, si ustedes y yo nos identificamos que ante cualquier situación lo primero que viene es pensar mal, entonces necesitamos cobertura, mis amados hermanos. Amén. Ahí está la base bíblica. Veamos, avancemos. Aquí es donde quiero que lo primero que lean es eso que está en amarillo. ¿Qué dice en amarillo, mis amados hermanos? Ahí está lo que le decía. Veamos. Dice la Biblia acá, porque del corazón provienen, ¿qué dice? Los malos pensamientos. Y esa palabra, mis amados hermanos, es que esto es bien tremendo. En griego es la palabra poneros. ¿En dónde, pastor? Poneros. Y esa palabra poneros significa diablo. Vean, pues aquí vamos a empezar, mis amados hermanos, a entender un poquito mejor el por qué ustedes y yo no podemos, no debemos darle rienda suelta a nuestros malos pensamientos. Amén. No debemos, mis amados hermanos, cuando detectemos que tenemos un mal pensamiento, a cubrirlo. Miren, hay una cita en la Biblia, no me recuerdo ahorita exactamente cómo dice, pero más o menos dice que ustedes y yo tenemos que llevar cautivos nuestros, ¿qué dice? Nuestros pensamientos. ¿A dónde hay que llevarlos cautivos? Miren eso. Entonces, poniendo esa base bíblica, que ustedes y yo tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia. Y hay alguna versión que dice obediencia más pies de Cristo. Entonces, cuando yo tengo un mal pensamiento, ¿cuál sería la forma de cubrir ese mal pensamiento? Entiéndase espiritualmente con la túnica sacerdotal. Un mal pensamiento. El pastor no me quiere. Ah, no, eso es cierto, pastor. ¿Qué hay que hacer con ese mal pensamiento? Cautivarlo. Llevarlo cautivo en obediencia a los pies de Cristo. Aquí está mi pensamiento, ya te lo puse a los pies. ¿Así es? Entonces, ¿cómo es que se lleva? Miren, si lo vemos literalmente, en donde ustedes y yo pensamos que están los pensamientos. Ah, yo pienso con los pies, pastor. Parece que sí, pero no. En la cabeza, ¿verdad? Entonces, si lo vemos literalmente, la Biblia me está diciendo que tengo que llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a los pies. ¿Qué tendría que hacer? Si lo veo literalmente. Llevar la cabezota, o lo cabezón que soy, al suelo, hermano, a humillarme, literalmente, pero ¿y espiritualmente? Tengo un mal pensamiento, a orar, a doblegar ese mal pensamiento hasta que desaparezca. Y si no desaparece en 20 años, usted siga orando. Porque es lo que la Biblia dice, es la única forma de llevarlos cautivos a la obediencia a los pies de Cristo. Amén. Veamos, la palabra malos, en este caso solo es esa palabra porque luego vamos a ver los pensamientos, es algo dañino. Entonces miren cómo somos, mis amados hermanos, de que sabemos que hay cosas que son dañinas. Si ustedes y yo sabemos que son dañinas, nos las vamos a comer.
No, pero ¿cómo es que un pensamiento que sabemos que es malo, ese sí lo maquinamos y lo maquinamos y lo maquinamos y no se nos olvida? ¿Saben por qué? Porque recuérdense que la Biblia dice, ustedes que son o siendo malos, dan buenas dádivas. Entonces dice la Biblia de que ustedes y en mí, bueno, somos malos, más que haya, no hay maldad, somos malos. Entonces, ¿por qué si vienen malos pensamientos, por qué no así como vienen los desechos? Porque los pensamientos son malos y le dice la Biblia que nosotros también somos malos. Entonces, ¿qué pasa? Se unen. Pero si ustedes y yo empezamos, mis amados hermanos, a seguir el ejemplo de Cristo, viene un mal pensamiento y yo identifico a los pies de Cristo. Amén. A orar, a interceder, hasta que ese mal pensamiento desaparezca. Bueno, avancemos. Dice mal, y miren esto, es que esto es... La palabra malo significa mal, pero ¿qué dice entre paréntesis, hermano? Los malos pensamientos pues, son malos, ¿verdad? Pero ¿de dónde vienen? ¿Vienen de un efecto o de una influencia? ¿Y qué entienden ustedes por un efecto? ¿O por una influencia? Si los malos pensamientos vienen por una influencia, ¿quién me puede estar influenciando? Por ejemplo, puede ser, pero si lo vemos acá, lo que dice en amarillo, el mismo diablo, hermano. ¿Se dan cuenta que por lo que les decía hace un momento, de que cuando hablamos de malos pensamientos, no es cualquier cosa? Es un mal pensamiento. No es cualquier cosa. Es que si ese mal pensamiento llegó, algo o alguien lo está influenciando. Tal vez a veces les ha pasado en el trabajo o en algún lado, de que ustedes tienen una bonita amistad con X persona, pero de repente alguien viene y le dice, pues fíjate que ese o esa anda haciendo esto, anda haciendo lo otro, y fíjate que desde que empezó a hacer eso, camina algo torcido. ¿Qué van a hacer ustedes cuando vean a ese su amigo? Ya el pensamiento, aquella me dijo que camina torcido, vamos a decir, si es cierto. Cabal, todo lo que aquella dice, no es cierto. Y tal vez ese día el pobre se sentó en una aguja, hermano, y anda ahí. ¿Se dan cuenta? Era nuestro amigo. O sea, es un ejemplo. Es un amigo. Pero como alguien vino, me influenció, ahora yo pienso mal de él y es mi amigo. En ese ejemplo que les acabo de poner, ¿cómo se debería llevar cautivo ese pensamiento? Si es mi amigo. Preguntar, ¿verdad? No, pastor, yo lo que le voy a decir es que aquella anda hablando mal de él. Preguntar, ¿vos y qué te pasó? Entonces viene la explicación y la verdad, y ahí uno cautiva su pensamiento. Entonces aquella que anda hablando mal de él es mentirosa. Y si es verdad, chismosa. Y si es verdad, mis amados hermanos, entonces aprendan a escoger sus amigos. Amén. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan. Miren, pues perdónenme que les ponga este ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de un capítulo del Chompiras? En donde se había escapado un famoso ladrón, y el asunto es que la seña era de que tenía la cadera de hierro, algo así, y el Chompira se le ocurre meterse un montón de monedas en la bolsa, y la chimoltrufia andaba de pudiar en la nalga a todos, y cuando lo pude al Chompira, el Chompira como que sin nada, es él, y agarran al Chompira, y al final se da cuenta que un montón de monedas cargadas no era él. A veces nos pasa así. ¿Por qué? Por influencia. Veía a un niño, un joven, entre niño y joven, decía, yo quiero ser influencer, pero no por la fama. ¿Entonces por qué? Por el dinero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que esto es bien delicado, pero a mí lamentablemente ya se me fue el tiempo. ¿Qué tan influenciados somos nosotros en nuestros pensamientos? No deberíamos de ser, si máximo es el diablo, hermano, y ahí está.
Y miren, y se los voy a decir de una vez porque ya el tiempo a mí se me fue, pero vamos a regresar acá. De todas formas, miren, me falta un montón. ¿Ve? Ahí eso ya ni los desarrollé porque dije, no, ¿para qué sí? Y aquí solo le busqué imagen a 7 y son 13. Pero miren esto, pues, nada más les voy a poner esta cita. Vamos a leer el versículo 45 nada más. Mateo 12:45 dice, porque ustedes saben el contexto, pero solo lo voy a mencionar y luego vamos a hacer énfasis en ello. Va entonces, dice, y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Y esa palabra depravados, le coloqué ahí el numeral. ¿Qué numeral ven ahí? La palabra griega 4190. ¿Y de qué palabra estamos hablando acá? Palabra griega 4190. Entonces cuando dice va y toma 7 espíritus más depravados que él, son los mismos, hermano. Va y toma 7 diablos, digámoslo así, más depravados, peor que él. Entonces no solamente el diablo influencia nuestros pensamientos, sino también 7 espíritus más depravados que el que nos pueda estar molestando. Imagínense, vamos a regresar acá. Menciónenme alguno de estos que ustedes vean ahí. Alguno, menciónenme. ¿Cuál? Avaricias, envidia, dice. ¿Qué podría ser 7 veces peor que eso? El adulterio, ¿qué podría ser 7 veces peor que eso? 7 adulterios, pues. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, de que un mal pensamiento no es cualquier cosa? Y cuando hablamos, a ver qué tan sinceros somos. ¿Alguna vez, como hijos, hemos pensado mal de nuestros padres? Ahorita hay mami que apague su audio, por favor. ¿Alguna vez hemos pensado mal de nuestros padres? ¿Alguna vez hemos pensado mal de nuestro cónyuge? Todos los días, pastor. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Un espíritu poneros, o se está poniendo un mal pensamiento. ¿Alguna vez han pensado mal de sus pastores? No me respondan porque no hace que un mal pensamiento. La respuesta es sí. ¿De dónde vino ese mal pensamiento? ¿De dónde vino? Ahí está. Miren. O vino del diablo, porque bueno, estamos ahí en ese todavía. Una influencia. Algo nos vino a influenciar. Alguien nos vino a influenciar. Como lo decía hermano Javier, algo que vimos nos influenció. Miren, veía a un tipo. Y él sale ahí en un video diciendo, y utiliza una frase, bueno, que la frase es correcta, pero nosotros cuando la escuchamos ofensiva. El nombre de un agujero, pero con otra palabra que tiene que ver a ellos. Y dice, a mí me preguntaron que si yo nací o me hice. Y yo creo que no, muchacho. Uno nace. Y eso es lo que él está vendiendo. Que los que son así, nacen así. ¿Qué puede hacer esta persona si es un influencer? Influenciar a todos aquellos que tengan alguna duda de si soy o no soy. Pero ese dice que uno nace, entonces soy. ¿Me di a entender? ¿Lo que no le entendiste eso del hoyo, pastor? Si se están riendo es que sí me entendieron, hermano. Tengo que terminar, mis amados hermanos, pero les dejo eso en su corazón. Miren, hace un tiempo, si ustedes se recuerdan, yo les prediqué a ustedes de un tema, la salud del alma. Y miren qué significa ahí en verde. Pasivamente, dice, enfermo. Entonces muchas veces es otra puerta abierta. Pueden venir malos pensamientos, no por una influencia, sino por una enfermedad. Entonces tenemos que escudriñar nuestra alma, mis amados hermanos. ¿Por qué de continuo yo constantemente pensando solo lo malo, solo lo malo? Por ejemplo, hay alguien que no, pastor, yo no me caso porque le aseguro que si me caso me van a hacer infiel. ¿De dónde viene ese pensamiento?
¿De dónde viene? ¿O tiene un alma enferma? Amén, porque ahí lo dice, miren, pasivamente enfermo. O el mismo diablo no quiere que se case porque sabe que si se casa con la persona que se case, van a ser dinamita para estarlo estorbando a él. Entonces empieza a lanzar sus pensamientos, no, vos no te cases. Y tal vez menciónenme una mujer de la Biblia, hermanos, de aquellas poderosas, que sabe el pastor. No. Débora, y tal vez una Débora ahí, ven Débora, tal vez una Débora ahí, esperándolo, hermano. Y él no, y el mal pensamiento, no, y no, y no. ¿Y Débora? Otro se la va a devorar porque él no quiso. Amén. Qué chistoso, va. Cuidado con los malos pensamientos. Es que yo me reí, pastor, porque ¿cómo se la devora? Pues tengo que terminar, mis amados hermanos, no quiero, pero tengo que terminar. Amén. Espero haberme dado a entender la importancia de la túnica. ¿Cuál es la importancia de la túnica? La cobertura, que nos aleja de los malos pensamientos. Pero seamos sinceros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros como pastores constantemente nos pasa. Tal vez hasta ustedes mismos han venido, mire pastor, yo quiero pedirle perdón. ¿Y por qué vos? ¿Por qué, hermano? Es que yo pensaba mal de usted. ¿Y por qué? Basta, te perdono, pero ¿qué nos queda? Perdonar, porque yo no sabía que él tenía algo contra mí. Perdonar. ¿Alguna vez les ha pasado que alguien viene y les pide perdón y ustedes ni en cuenta que él tenía algo contra ustedes o ella? ¿Qué tenía el pobrecito? O la pobrecita. Malos pensamientos, tal vez está enfermo. Ahora cuando miren uno, ¿vas enfermo? Aléjate. Malos pensamientos, hermano. Amén. No quiero terminar, hermano, pero ya tengo que terminar. ¿Me di a entender? Bueno, en el nombre de Jesús, démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor.